Hola, bienvenidos a Toma Única, episodio número 7. Mi nombre es Julio Bedón. Mi nombre es Stephanie Picón y hoy tenemos un invitado especial. Hola, mi nombre es Joan. Algo del trabajo que he realizado también acá como en la radio, en el podcast. Trabajé como 5 años en un proyecto que se llamaba Radio Despertar Libertario, ¿sí? Y actualmente también hago parte de un equipo en otro podcast que se llama Onda Palestina, que es un programa de radio que suena aquí en Bogotá a través de Contagio Radio. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Joan a nuestro séptimo podcast. En este episodio hablaremos de Stranger Things, específicamente de la segunda temporada. Y pues bueno, iniciemos. Bueno, pues la razón por la que invitamos a Joan fue porque Stephanie me comentó que era un ávido fan de la primera temporada, entonces queremos darte como la vocería en este momento para que nos cuentes qué te gustó de la primera temporada, si en resumidas palabras qué te gustó y qué expectativas tenías de esta segunda temporada. Bueno, pues de la primera, bueno, primero que nada, para mí, o sea, agradezco la invitación. Para mí es raro estar en un podcast donde no hablemos de política o geopolítica, pero es chévere. Yo diría que la primera temporada me enganchó a mí, como puede ocurrir con otras personas que se engancharon por ciertos factores externos a la misma producción o a la historia de la serie de la cual no sabíamos nada. Por ejemplo, mucha gente la enganchó o por la música o la estética ochentera, pero a mí me enganchó desde que vi el tráiler donde los niños aparecían jugando Dungeons and Dragons, pues porque precisamente por esa época yo ya venía como leyendo mucho del juego, intentando jugar, etcétera. Entonces me enganchó en el momento preciso y podría decir que el primer capítulo lo quise ver solo por ver como que jugaban o qué papel tenía ese hobby, ese juego dentro de la serie. Igual pues vemos que incluso trasciende la segunda temporada la influencia como cultural de ese producto ahí. Y entonces pues digamos al terminarse la primera, en esta segunda pues yo esperaba, o sea yo creo que el morbo más bien era ver qué pasó con el personaje de Eleven, más allá de ver cómo se desentrañaba la trama. Porque o sea, tenía la idea de que en la primera, si bien los guionistas, los directores, los hermanos Duffer, pues tenían una idea preconcebida, para la segunda no tenían una tanta. Y tal vez tenía un poco de reticencia de pensar que esta segunda temporada iba a responder más como a intereses económicos de la productora que a un proyecto creativo mucho más elaborado. Sí, como que la libertad creativa la iba a opacar Netflix al tener como el éxito o al ver el éxito de la primera temporada, puede ser. O inclusive, o sea, no es tanto Netflix, sino la misma opinión del público que se generó alrededor de la primera temporada. O sea, yo la verdad pensaba que de alguna manera misteriosa, casi que con las esferas del dragón, iban a revivir a esta chica Barb, que Sí. murió en la primera, porque mucha gente en Estados Unidos, pues básicamente es el público Sí. al que sí le ponen cuidado, porque acá nosotros nunca, Sí. iban a revivirla de alguna manera porque era un personaje muy icónico, pero pues, o no sé si puedo spoilear. Sí, Sí, igual sí, sí, nosotros acá, acá. alerta, nosotros manejamos siempre spoilers, entonces les recomendamos ver, en este caso, toda la primera y la segunda temporada y después escucharnos. Y bueno, listo, entonces, eh, para mí fue un respiro ver que esta chica no revivió mágica y misteriosamente en la segunda, o sea, porque la verdad yo sí pensaba que se iba a ocurrir solamente por un deseo ahí como de De las los fans, sí. audiencias, De sí. los... Mm. Pero igual sí vi que hubo otros personajes que tuvieron más relevancia que en la primera, y eso sí creo que está muy relacionado a cómo los fans respondían. Ujú. Sí, igual esta serie fue un boom muy grande, ¿no? El año pasado todo el mundo estaba hablando de Stranger Things. Y bueno, en lo personal, la serie no me parece como la quinta maravilla que mucha gente la cataloga. Me parece un poco sobrevalorada por todo esto que hablamos de ese gran boom que tomó, o sea, porque la historia es muy básica y toma muchos elementos de esas películas ochenteras, como E.T., digamos, sobre todo E.T., pero pues igual lo sabe hacer bien y no es un plagio como tal, sino un homenaje, y eso también es uno de los puntos fuertes. Y pues obviamente la actuación de los niños, ¿no? Que esos niños son, o sea, de lo Sí. mejor de las temporadas, de las dos temporadas, son estos cuatro chicos que, o sea, wow, o sea, saben actuar muy bien. Sí, yo
Creo que igual la serie es bastante honesta con ella misma y bueno, con el público, al saber que pues está haciendo eso, un homenaje a un montón de cosas y pues a los ochentas y a... o sea, se influencian de cine, de literatura, de música y las referencias son pues están en toda la serie, ¿no? Uno en toda la serie puede ver referencias muy claras, pero pues son honestos con ellos mismos y dicen como sí, nosotros partimos igual de mucha influencia pues de King, de Stephen King, de Steven Spielberg y dicen también como por lo menos también es un acercamiento al terror sin ser, digamos, una serie, sí, como una gran serie de terror, o como lo podría llegar a ser tal vez It, que digamos si se plantea cosas más fuertes. Ellos también pues tienen una gran influencia del terror, de hecho uno de los directores menciona una influencia de Lovecraft en la forma en la que conciben al monstruo de la serie, ¿no? Como eso desconocido, como el miedo a lo desconocido, ese monstruo grande que no sabemos cómo actuar frente a él porque no lo conocemos, entonces es todo ese misterio Lovecraftiano, y ellos, digamos, son sinceros y dicen, sí, acá está pues toda esta influencia que también hizo parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, nosotros crecimos en los 80s, entonces los juegos de máquinas, bueno, todo eso también ha hecho parte de su vida y también lo reflejan muy honestamente en la serie. Pues concuerdo contigo también, como que para mí no es como la mejor serie de mi vida, pero realmente yo sí me conecté muchísimo con la serie. Y pues yo me vi la primera y la segunda temporada de chorro, así que me saturé hasta más no poder de la serie. Ya estaba como re enloquecida moviendo objetos con la mente. pero sí, a pesar de esa saturación, digamos, de verla días y días, horas y horas seguidas sentada frente al computador las 2 temporadas, creo que yo sí me conecté bastante y pues bueno, ya iremos hablando de lo bueno y lo que nos pareció bueno de la serie y lo que no, pero para mí hay muchísimas cosas muy buenas en la serie. Sí, esta segunda temporada, ya cuando mencionabas como el tema del terror, es algo que los Duffer querían hacerla más terrorífica en comparación con la primera temporada, que es más como de aventuras. Y aquí hay unos buenos momentos de terror, sobre todo con Will, ¿no? Que en la primera temporada pues queda relevado como un personaje, digamos, MacGuffin o a la víctima, que solo aparece en el primer y en el último capítulo, y aquí pues también sigue siendo la víctima, pero es un poco más activo. Y de todos los niños me parece que al menos en esta temporada él es el que destaca sobre todo por toda esa carga dramática, por todo ese peso actoral que tiene. En esa escena en que está con la mamá en el comedor y le está hablando como que siente a este monstruo, a este azotamiento por todo el cuerpo, o cuando, como en el quinto capítulo, que están en esos túneles y empiezan a quemar los túneles y él empieza como a reaccionar también. O sea, ese niño me le quito el sombrero, o sea, me gustó mucho, es de las cosas que más me gustó de esta segunda temporada, La actuación de Will. Pues a mí me recordó, o sea, precisamente esa escena de, digamos, como todo el padecimiento de Will es creo que un homenaje al exorcista, Sí, ¿cierto? al final hay un Y, exorcismo. y me acordaba mucho a la niña que fue la protagonista también de esa película, del exorcista. Y bien, o sea, pienso que todos esos elementos de terror, que también, o sea, como te decías, eran muy Lovecraftianos, pero más allá de lo Lovecraftiano, yo creo que la principal referencia de toda esta segunda temporada en cuanto a construcción de historia es Stephen King, ¿cierto? O sea, para mí cuando yo vi que los niños se metían en los túneles y todo eso, dije, esto es una referencia de It, ¿sí? Sí. Muy directa, y de otras historias de King también, ¿sí? Entonces, pues, o sea, pues yo la verdad empecé a ver la segunda temporada un poco más como desde un sentido como más de la mercadotecnia, que digamos yo odio eso, pero veo que fue construida un poco en ese ámbito en cuanto saben que la serie en este momento es una influencia muy poderosa como en el mainstream, por así decirlo. Y por ejemplo, digamos, no creo que, o sea, no es gratis que salga esta serie, impulsa una serie de cosas que vienen de los 80.
precisamente como al mismo Stephen King, a su producción de libros o nuevas películas basadas en sus libros, ¿sí? Lo que decía este mismo juego, el de Dungeons and Dragons, otra vez volvió a coger como un boom en Estados Unidos, por ejemplo ahora se va a traducir ahora al castellano, aunque salió en 2014 la quinta edición, y pienso que tiene una influencia muy directa en otros productos. Hay uno muy directo que creo que va a salir el año entrante, la película de Ready Player One. Sí, ¿Sí? sí, eso es nostalgia pura también. Sí, pienso que hay la referencia de la referencia de la referencia, Sí. pero pues hay, para mí, me entretiene, es chévere, pero veo que puede ser un problema en cuanto se puede quedar en eso la producción cultural y no se avancen propuestas como nuevas. Pues eso es algo Sí. que me pasó en esta segunda temporada, que pienso que la segunda temporada homenajea mucho a su primera temporada. O sea, no Ajá. innova mucho como en la forma de contar la historia. Me parece que no es tan buena la segunda temporada como la primera, por eso, porque como que repiten un poco lo mismo que ocurre en la primera. Y pues como uno de los puntos que no les doy a favor a esta segunda temporada. Ujú. O sea, creo que para adicionar algo a lo que tú dices es, creo que los mismos directores lo sabían, o sea, hicieron una autorreferencia en una escena muy concreta, es cuando Lucas trata de hablar con la chica, con Max, en el sitio donde estaban las consolas, los Sí. Ataris, y le resume todo lo que pasó en la primera temporada en menos de nada, y al último la niña dice, pero esa historia no me parece muy original, que porque primero no se la cree, ¿no? Pero Sí, creo que eso fue una escena como autorreferente, puede ser. ellos Sí, sí. mismos de saber que no era algo muy original después de todo. Yo también tuve esa sensación al principio de verla y sentir pues que eran tantas referencias y tan evidentes como que esto es un collage de historias, de personajes, de atmósferas, de looks de otras películas. Y bueno, pues es decir, volvemos a lo mismo, como algo completamente nuevo, pues no existe, ¿no? Todo viene pues de ideas Sí, ya preconcebidas y pero pues la cuestión de no sé, digamos en este caso de la persona que escribe una historia es poder darle giros y giros y giros a esas ideas ya preconcebidas e intentar crear cosas un poco diferentes del reciclaje pues de ideas históricas, digamos, en la narrativa. Pero entonces decía, bueno, hasta qué punto, digamos, no teniendo en mente cómo es que tiene que ser algo completamente nuevo que jamás haya visto en mi vida, porque pues como que igual todo viene y parte de las cosas que ya existen, pero decía hasta qué punto esto pues es tanta referencia, tantas cosas que es como un collage de cosas que no está proponiendo mayor cosa, ¿sí? Eso sí fue una gran duda que yo tuve, pero creo que igual hay una cosa como en narración oral, bueno, que yo aprendí y es un poco el cómo, ¿no? ¿no? El cómo contamos una historia. Yo te puedo contar otra vez, no sé cómo, bueno, digamos la Caperucita Roja. Y te la puedo contar, pero es en el cómo te la cuento, también lo entretenido, ¿sí? Y ahí está también la magia de los cuentos de las abuelas antes de dormir, que hay niños que pueden escuchar la misma historia miles de veces, pero la abuela cada noche pues igual la va a contar distinto. Entonces, creo que en ese pequeño aspecto fue que a mí me dio como el giro, digamos, emocional con la serie, porque al principio lo sentía así, al principio de la primera temporada y también al principio de la segunda temporada lo sentía así, como bueno, esto, sí, como no sé en qué posición pararme frente a esto, pero creo que me entusiasmó mucho en la forma en el cómo me estaban contando la historia y también creo que me conecté bastante con varios personajes, pues los guionistas hablan de que son 13 personajes protagonistas, y pues vemos que en efecto hay capítulos donde nos enfocamos mucho en dos personajes, después en solo los cuatro amigos, después en Eleven, después sí. Y creo que a mí pues los que más bueno, me conectaron muchos y como que vi arcos dramáticos importantes en varios personajes que también me hicieron como en la segunda temporada decir como bueno, sí realmente tengo una conexión bonita con esta serie, pero sí, creo que una de las cosas del cómo me contaron la historia que me entusiasmó fue pues los personajes y los que más me gustaron pues eran los niños. sí, o sea, el punto fuerte de eso que dices, cómo la cuentan, es el uso de esos niños actores y también el uso de la música
no solo la música ochentera que todo el mundo conoce, sino la música también, la banda sonora original, que también es muy buena. Y me gustó más la banda sonora original de la segunda temporada que de la primera. Ya ahorita habían mencionado a Max, a este personaje nuevo, que también pues viene con el hermano, que es otro personaje nuevo, que me parecen que son de los puntos más flojitos de esta segunda temporada. No aportan nada, no, sobre todo el hermano, que se llama Billy, no recuerdo. Sí, Max, pues bueno, ahí los ayuda un poco a los muchachos y sirve de interés romántico, pero el hermano es como, ¿por qué estás ahí? O sea, no tienes, o sea, no, ¿para qué lo pusieron ahí? De pronto lo van a usar en otra temporada, pero ¿por qué no lo introducen en esa otra temporada, no ahorita? O sea, no, o sea, es como uno de los puntos débiles que le encontré, de los más grandes puntos débiles que le encontré esta temporada, como, ¿por qué estás ahí, chico? No, pues no respondiendo un poco, pero más o menos a esa cuestión, creo que recuerdo que los mismos directores hablaron sobre este personaje. Ellos dijeron que tenían la intención de colocar otro villano en la serie, pero que no fuera un villano paranormal ni que fuera el villano del gobierno, ¿sí? Sí. Sino un villano como de la cotidianidad que te encontrabas en la escuela o en otros espacios. Pero me parece que aunque el personaje... O sea, el personaje pudo haber seguido siendo como el villano, el hermano como maltratador, etcétera. Tampoco el choque que hubo como la pelea final, por decirlo así, con él no fue como tampoco tan fatídica. Y de hecho el personaje en sí mismo es un cliché de demasiados clichés. Exacto. Sí, es un Sí, al cliché final, ya muy cliché. al final, cuando aparece el papá que le pega, pues obviamente, o sea, desde el minuto uno sabemos que el papá le pega, es como, a ver, amigos. Sí, ellos, lo que dice Joan, ellos argumentaban como que querían un personaje como que fuera el villano y un villano, digamos, de la cotidianidad, pero incorregible, ¿no? Porque lo que le pasa a Steve es que cambia, él tiene una transformación. Sí. Pero dicen como, y eso ellos no lo tenían previsto, eso fue surgiendo iba avanzando la historia y mientras veían también como la actuación de hecho ellos lo dicen como, el caso del actor de Steve y el caso del actor de Dustin son claros ejemplos de cómo el actor, digamos a través de su trabajo y su exploración con el personaje, hace que los guionistas como que cojan otros rumbos que eran diferentes a los que ya tenían trazados, porque Steve era Bill, ¿sí? En la primera temporada era el típico cliché del personaje villano, antagónico. El beef de Volver al Futuro. Exacto. Pero entonces decían como, bueno, para esta segunda temporada, como Steve pues tuvo esta transformación, pues queremos tener otro villano. Y que yo pues no entiendo por qué. O sea, a mí, si lo quito de la temporada, él ni me pone ni me... Inclusive la chica también puede Inclusive sí, o sea, bueno, hay algo como importante frente a lo que sienten Dustin y Lucas frente a la chica, como su primer crush ahí. Sí, y cómo ellos se relacionan frente a eso y cómo lo tramitan entre los dos, porque los dos están les gusta la chica, entonces, pero igual son amigos, entonces cómo tramitamos esto que nos está pasando, que es nuevo, que nos está gustando una chica, que es nuestra primera interacción, bueno, tal vez con el gusto hacia otra persona. Y esa parte, digamos, toda esa exploración me parece bonita, pero también el personaje, tengo esa misma sensación que sobra en varios momentos, como que pues tampoco me aporta mucho. Me han hecho ustedes pensar como en dos cuestiones, no sé si ustedes las quisieran explorar más. Una es que, por ejemplo, aunque hablamos acá como que ya normalizamos que sabemos que esta referencia a los directores querían hacer una serie tributo al tributo, ¿sí? Sí. Pero digamos, a mí me ocurría, digamos, como a mí me fue entrando los productos culturales del cine desde pequeño y más que nada de los 80, era muchas veces, yo cuando era muy pequeño le tenía miedo a las películas de terror como las de Viernes 13, las de Freddy Krueger. Pero básicamente mi hermano me ponía a verlas así como obligadamente porque sabía que me dan miedo. Pero encima me las terminaba viendo. Entonces yo me llené muchas de esas referencias porque acá en la televisión pública de esa época pues era lo que había. O sea, aunque estamos hablando del 97, 98, pero pasaban películas de los 80. Pero yo reflexionaba sobre esto que decíamos que, bueno, sabemos que es la referencia, pero que ya me puse a pensar, hablando con otras personas que se han visto la serie y que la verdad
o sea, es como si hubieran visto cine del 95 en adelante, aunque sean de mi misma edad. Digo, para estas personas que no tienen esas referencias, ¿cómo pueden estar interpretando este contenido? O sea, yo veía un capítulo con una amiga y le decía, esa escena es igual que la de Tiburón. Y digo, ¿cómo así? ¿Cuál Tiburón? Y de otras películas muy ochenteras que la gente sabe que existieron, pero ya no les interesa verlas. Y digo, bueno, para esta gente sí se debe ser mejor experiencia, tal vez la serie, ¿no? Y bueno, otra cuestión es que, bueno, para mí es imposible no relacionar muchas cosas, incluso hablando de política, en un producto cultural. Claro. Pero me parece que le faltó un poco de realismo en cuanto al contexto que los directores quieren poner del Estados Unidos del 83, 84, estamos hablando. 83 y 4, sí. Sí, y me parece que se ignoran cosas, no sé si de forma intencional o no, pero por ejemplo, la serie al estar hecha en 2017 tiene la presión de ser políticamente correcta. Sí. Pero su momento en el que se sitúa la historia no era nada políticamente correcto. Ellos hacen referencias a que los papás de Mike son muy de apoyamos la candidatura de Bush y Reagan, que eran como hacer una analogía como a lo que pasa hoy en día con Trump. Y, por ejemplo, nadie se cuestiona esa normalización como en una situación de casi Guerra Fría y como muy, muy, muy latente. Y lo otro, por ejemplo, yo pensaba mucho en el personaje de Lucas. A mí me pareció raro, o sea, deberíamos llegar a la situación en la que no debería, pero me parecía raro que hablando en un Estados Unidos de los 80s, ¿sí? Su familia, una familia afrodescendiente, pues vi que hubo o sea, me lo hicieron una sociedad demasiado racista y en la serie casi no se toca o se lo hace subliminalmente. Por ejemplo, cuando se pelean por quién quiere ser el personaje de los Ghostbusters, es una parte, bueno, es chistosa, pero por ejemplo, cuando el bully de la serie, que Billy se llama, Sí. él como que no le gusta que Lucas esté con su hermanastra, pero nunca hace una referencia explícita que es porque él es afrodescendiente. Sí. O por ejemplo, cuando muestran las escenas de la casa de Lucas, o sea, y yo hacía la comparación que en ese momento en Estados Unidos había unos disturbios raciales, por ejemplo en Los Ángeles, muy fuertes a raíz de que básicamente la población negra vivía en unas condiciones de marginalidad completamente distintas a la gente blanca, incluso en lo rural. Y veo que la casa como de Lucas es como igual a sus compañeros de escuela, ¿sí? Podríamos decir que creo que ahí viene a ser este chico, el que es poseído. Will. Will, creo que viene a ser como el chico de la familia más humilde porque su mamá es la que tiene que trabajar el doble, es más de clase trabajadora. Pero Lucas es como la típica familia americana, pero los guionistas olvidaron que pues hay cosas que lo atraviesan por una dinámica de un país tan racista como los Estados Unidos. Entonces me parece que le falta un poco de realismo ahí. No por tratarlo de meter así a la fuerza, sino por evidenciar una sociedad que en su momento tenía una serie de problemas y hoy en día vuelven a resurgir a raíz de Trump. Claro, porque estamos hablando que es una película de ciencia ficción, pero situada en los 80s, o sea, no estamos hablando de 2090, no sé. Sí, estamos hablando de 1980 y sí, yo también me pregunté eso y lo que decía Joan, como ver que la casa de Lucas era también súper como, bueno, armoniosa, tal es un poco comparada con la casa de Mike, y yo decía, pero es que sí, o sea, que en la época habían unas diferencias mucho más marcadas que las actuales. Sí, igual eso es lo que dicen, como porque es políticamente correcto, porque si lo hubieran hecho hace 10 años, seguramente sí sería, seguramente ni siquiera el cuarto niño sería negro. Pero es que sí, exacto. Pero es que, digamos, eso de ser políticamente correcto, habría que debatirlo, porque es que ocultar algo que existía en la época, digamos algo tan fuerte como el racismo que estaba súper marcado en la época, disimularlo así, pues eso sería lo políticamente correcto realmente, o visibilizarlo, ¿sí? Como que, ¿qué sería lo políticamente correcto ahí? Nada, pues yo, digamos, tengo ahí sensaciones encontradas, por ejemplo, respecto a lo mismo que decían los directores, de que pensaron esta segunda temporada desde el final, desde la escena del final, y a partir de eso empezaron a construir la trama de toda la segunda temporada. No sé, digamos, ustedes, o sea, eso me reforzó más la idea de que digamos, los directores ya estaban respondiendo más, o sea, mucho más evidentemente a
a presiones económicas que a realmente ver cómo desentrañaban su historia. Sí, o sea, Pues ahí podemos hablar también del no tan grato en internet, episodio 7, que es un poco eso, como tienen que forzar cosas para, o sea, en este caso, como que nos meten esta trama de Eleven forzándonosla para hacer como un teaser de lo que va a venir después, ¿no? Que son como estos otros niños superpoderosos, en este caso pues la chica 8. Entonces en este episodio pues es como forzar, o sea, en medio de esta trama tan interesante que tenemos con los chicos ahí en el pueblo, nos meten a la fuerza un teaser de lo que va a venir en la tercera temporada o en las temporadas por venir, que son estos otros niños superpoderosos, y también la historia como tal, el capítulo como tal es muy inspirado, es como los chicos punks malos, un poco clichésudos, vándalos, como un poco de esta película de culto de The Warriors. ¿The Warriors? Ajá. Y que igual no sirve para nada tampoco, o sea, para digamos el arco de Eleven como tal, porque no, o sea, no cambia nada que ella esté con estos chicos. Lo de la mamá sí es importante, lo que ella averigua con la mamá sí es muy importante, pero lo que ella le aparece con los chicos pues solo ayuda como un poco a aumentar el potencial de sus poderes, pero eso es algo que podría haber hecho fácilmente con los chicos en el pueblo. Pero pues también es entendible la razón por la que Eleven no esté con los muchachos, porque ella es muy poderosa y ella estos Demodogs, ella los podría haber desintegrado súper fácil como destruyó al Demogorgon en la primera temporada. Entonces también es uno de los riesgos de tener un personaje muy poderoso, que pues cuando es tan poderoso es como pues se soluciona el problema fácil. Entonces pues saquémoslo de la historia y mandémoslo a otra historia que no tiene nada que ver. Sí, a mí también me hizo bastante ruido esa parte del séptimo capítulo. Y yo dije, no, esto ya, o sea, como que empecé a ver el capítulo y dije, esto está yendo por un lugar que no, sí, como que no me agrada. No sé si es como en ese momento no sabía si, no sé, era cuestión del cansancio de ya estar viendo tantos capítulos, o si realmente estaba yendo por un lado que no es muy orgánico con la historia. Pero pues al final, con la decisión que ella toma, digamos como que yo tuve, no sé, una sensación de tranquilidad, como que un poco es esa definición que hace Guillermo del Toro como de los personajes que a él le gustan, como que un personaje se define por su toma de decisiones. Entonces a mí me gustó mucho que ella les dijera como, pues no, yo tomo, o sea, como que sé que, digamos, entiendo, y aquí hay una empatía con ustedes porque entiendo pues por todo lo que ustedes han pasado. Yo también he tenido una vida re compleja, mis pocos años de vida, pero voy a tomar la decisión de ayudarle a mis amigos. Y de hecho la hermana se lo dice, le dice como ellos no te pueden salvar, y ella le dice pero yo sí los puedo salvar a ellos, y la nena toma la decisión y se va, y como que eso me parece como bastante, no sé, empoderador del personaje. Y pues volvemos a lo mismo, como los personajes son las decisiones que ellos toman, sin importar de que sean vistos como monstruos o como personajes no monstruosos, pero lo importante es que pues qué decisión toman frente a su vida. Digamos, a mí ese episodio, la sensación que me dejó, o sea, yo no lo hasta el final de la serie, hasta casi que el último momento antes de la escena del baile, yo pensaba que sí iba a servir de algo lo que ocurría en ese arco, pero como terminó, o sea, básicamente pienso que sin la historia de la hermana y Eleven, la serie seguiría igual, sí, o sea, no afecta en nada, en cuanto que, o sea, yo pensé, o sea, tenía la idea ya preconcebida, o sea, era muy predecible, o lo sentía así, de que al final iba a aparecer la hermana de ella para ayudarle a combatir digamos, como a los monstruos que salían del portal, pero nunca apareció. Entonces dije, su participación fue nula. Pero algo que me pareció contradictorio es que, como tú dices, lo de las decisiones de los personajes, pero yo lo sentí un poco como ¿por qué actuó así? O sea, no vi que hubiese algo que la hubiera hecho ella tomar la decisión en el momento de cuando están ahí con este señor que fue el que la torturó, ella decide no matarlo. O sea, me parece que esa reflexión en su momento fue un poco, no sé si forzada o algo así por la historia, porque en toda la primera temporada y en parte de la segunda vemos que
o sea, bueno, que no es normal, ¿no? Pero para Eleven, como fue criada y concebida y bueno, como un experimento de eso, ella normaliza el matar personas, o sea, a su edad ya mata a muchas personas con sus poderes y lo ha normalizado, sabe que es letal. Y en este caso solo es una persona más para matar, pero bueno, hay reflexiones, me pareció como que... Sí, o sea, me pareció como la linda historia gringa contada una vez más, como de... casi muy similar a un Batman moderno que se cree bueno, con el poder de juzgar o no juzgar a la gente. Sí, es que en general yo creo que ese capítulo séptimo es tan conflictivo porque creo que no encaja en muchas cosas de lo que de lo que viene siendo la historia, no es muy orgánico, no es tan coherente. Entonces, pues sí, ahí ella, digamos, decide no matarlo porque sabe que tiene hijas, ¿no? O bueno, que está cuidando a 2 chicas. Pero sí, es un poco, pues, lo que dice Joan. Y por eso a mí todo eso no me estaba gustando. Incluso rompe tanto que incluso la estética también es una cosa completamente distinta. Ya más urbana, ¿no? Ya mucho más urbana, hace referencia a otras películas de los 80s, pero con una estética muy punky. E incluso hasta en eso pues rompe radicalmente con lo que viene siendo la estética visual de la película. Entonces como que no encajaba. Pero como que, y yo dije, no, esto ya se fue por otro camino, esto ya se volvió un telenovelón así muy chistoso que creo que ya no me va a conectar mucho. Pero al final como que relajé un poco, o sea, como que no me gustó ese capítulo, pero me pareció bueno que ella volviera al pueblo, porque yo dije, donde ella se quede ahora peleando con estos chicos, como que esto para dónde va, ¿sí? Sí. O sea, dentro de la historia lo único que sirve esto es como para que ella tenga más poder para cerrar el portal. Sí. Pero pues de nuevo no era necesario era que se fuera hasta allá para tener todo ese poder. Sí. Pero bueno, ya para terminar podemos ir hablando, digamos, de uno de los personajes más chéveres o que a mí me gustó más, que es Bob. Que bueno, pues yo lo reconozco por El Señor de los Anillos, pero él está ahí es por los Goonies, que es Sean Astin. Sí. Que bueno, que desde el primer momento que no lo veo, no sabe, este man se va a morir, este man es muy bueno para esta serie, este man es un o sea, le va a pasar algo. Y pues muere, ¿no? Pero muere salvándolos a todos y también en una escena como un poco homenaje a Jurassic Park, como guiándolo a alguien por el teléfono, vaya para tal lado, ocúltese acá. Pero pues él es un personaje muy carismático y aunque él causa un problema muy grande cuando le dice a Will que se detenga y que enfrente al monstruo y no, amigo, no. Eso a mí, eso, yo no sé, han existido como opiniones distintas de esa situación, pero a mí me parece, no sé, como una situación muy valiosa, porque es que son cosas que pueden pasar en la cotidianidad, o sea, que uno le puede decir a un niño como, sí, es que enfrenta a tus monstruos exacto, que además fue muy inocente, porque él no sabía absolutamente nada, entonces como, enfrenta tus miedos, párate, dile a los monstruos que no te sigan jodiendo la vida, a los monstruos que te atormentan. Y el niño o sea, como que se llena de valor y pues baila en ese universo, no funciona eso. Entonces me pareció pues muy, muy bonito porque igual fue fue como la anticipación del conflicto de que el monstruo se le metiera a Will adentro, pero que digamos que fue muy causal, ¿no? No fue como, pues volvió a conectarse con este mundo paralelo y el monstruo se le metió y ya, sino que fue como que también vino ligado de un montón, o sea, como que venía de un montón de sucesos que él estaba viviendo y de ese consejo cuando él toma la decisión y dice como, pues voy a enfrentarlo. Entonces eso me parece bonito. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, a mí me gustó bastante ese personaje y... Sí, obvio, y uno dice, a este man le va a pasar algo, y cuando empieza, pues ya, cuando dice como, voy a ir. Alarma, ¿no? Sí, sí, yo dije, no, pues lo van a matar, pero me parece que, y de nuevo, este actor, cuentan pues los directores, que fue otro actor que hizo que su personaje se transformara en la historia, porque ellos no pensaban que iba a ser tan importante en la historia, y también todo esto de que le decían Cerebrito y que es el que descubre que los dibujos son un mapa del pueblo, entonces eso me parece. A mí me recordaba este personaje un poco a It en algunas cosas, por cuando le da como ese mal consejo
se me olvidó el nombre. A Will. A Will, él hablaba de que se soñaba con un payaso, ¿sí? Y me acordó de eso. Y lo otro es que me parecía como una reminiscencia también de Ida en cuanto cuando en la primera versión de la película, por ejemplo, hay saltos de escenas cuando son niños, cuando son adultos, Sí. y yo veía en Bob, por ejemplo, a un potencial Mike o a un potencial Will, ya de adulto. Incluso en algún momento Mike dice que recordemos a Bob porque él fue el que fundó el club de audiovisuales en la Sí, escuela, sí, algo sí, así, entonces sí. era como Sí. muy autorreferente y de que era otro niño geek ahí un poco marginado igual que ellos, ¿sí? Pero igual también o sea, yo creo que sí hay una película que no me he visto es de Goonies, pero sabía que Sí, lo no, que yo tú dices, tampoco me que he a visto. él lo metieron por esa película, pero otra vez fue como, al igual que algunos de los personajes antagonistas como en la primera y en la segunda, que fueron actores antagonistas de los ochentas, ¿sí? Entonces como que buscar otra vez ese reparto de actores, ¿sí? Básicamente el reparto de actores que vendrían a ser más modernos porque tienen que serlo, son los Los niños, niños, sí. ¿sí? Bueno, y para terminar, vamos con el bueno, el malo y el feo de Stranger Things 2. En mi caso, pues el bueno es Will, cuyo verdadero nombre, el del actor, no recuerdo ahorita, pero pues me parece que su carga actoral y lo que hace frente a la pantalla es muy, muy bueno, muy poderoso. O sea, de los cuatro niños es el mejor, tanto actor como personaje, por lo que también es víctima, porque como decíamos ahorita, y al menos intenta luchar contra eso. El malo sería como que no hay ideas tan llamativas en esta nueva temporada. La primera temporada tenía lo del abecedario, lo de las luces, lo del Demogorgon saliendo por la pared, o cuando Winona encuentra al hijo como en la pared, pero como es como un vidrio. O sea, eso es súper, súper, o sea, a mí me gustó mucho. Y aquí pues sí me hicieron falta esas ideas tan llamativas, una que otra, digamos los túneles puede ser. Y el feo, pues sí, el episodio 7 que se lo meten a uno muy, sobre todo como en una nota alta la historia general, que es los Demo Dogs saliendo de esa cueva y te cortan con un capítulo ahí como que no tiene nada que ver. Pues bueno, en mi opinión, para mí el bueno, pero es muy subjetivo, es muy personal, pero digamos la escena final, aunque pueda ser muy clichésuda la del Sí, baile, para mí fue muy emotiva, sí, es muy lindo esa porque escena. pienso que para varias generaciones lo recuerda a uno ese mismo escenario, porque, bueno, dentro de la cultura occidental, ¿no? Sí. Pero que nos recuerda mucho esa escena como del baile final del colegio, ¿sí? Mm. Yo personalmente me sentí identificado con cada uno de los cuatro niños. Porque estando en las fiestas de colegio me pasaba igual que cada uno de ellos, o sea, Mm. o concretaba o me rechazaban, o la escena así muy, no sé a qué película me recordaba, sentía que ya no era nada nuevo para mí, cuando entra Eleven y cambia la canción, cambia esta canción de la de Time After Time, que es con la que empieza el baile, y Mm. después entra Eleven y cambia, y eso cuando tú ves la niña que te gusta así entrando Sí. súper arregladita después de todo el mierdero que hubo. Y los besos, sí, o sea, me pareció un final muy emotivo. Y yo creo que, o sea, yo sentí que era un final feliz, aunque tiene su escena, sí, como de película de terror de los 80 donde el monstruo no muere al final, Sí. pero ni siquiera sentí que me dejara algo para una tercera, no sé por qué. El malo yo diría que a veces me sentía que, a diferencia de la primera temporada, algunas canciones o alguna de la música que se ponía estaba un poco Sí. forzada. Al igual, por ejemplo, o sea, creo que me identifiqué cuando entró a sonar algunas partes del primer álbum de Metallica. También pasa algo muy similar en una película, en la película de It, ¿sí? Donde también sale el mismo actor que interpreta a Mike, Mm. cuando se enfrentan en el río y otra vez suena de fondo de thrash metal. Entonces suena un poco forzado como meter algunas canciones por meterlas porque eran de los 80, a diferencia de la de Clash, que tenía una relación muy entre Sí. los hermanos, Sí. esa música. El feo para mí creo que va más allá de la producción que se hizo, creo que va más como se entendió. Me parece, para mí lo feo es la hipersexualización que se ha dado con esta chica que interpreta a Eleven, Mm. ¿sí? Sí. Pienso que para ser una niña los más media la han Ujú. Sí. hipersexualizado y pues es como lo que no me gustó tanto eso. El bueno para mí de esta segunda temporada es un bueno un poquito gordito, porque tiene varias cosas. Una es como que me parece un gran acierto toda la construcción estética de la serie.
Igual pues como que es un gran equipo trabajando minuciosamente en cada detalle, como que adoré el arte de la película, el color de la imagen. De hecho, investigué que ellos pues grabaron en digital, en formato digital, pero usaron con un filtro de celuloide para ponerlo en la postproducción, para darle a la imagen un poco, envejecer un poco la imagen como con la estética ochentera. Entonces como que todos esos detalles a mí me parecen súper valiosos y creo que me conectaron mucho con la película. Los efectos especiales, que al principio en la primera temporada el monstruo era interpretado por un actor, que en la segunda temporada pues pasa a ser como todo digitalizado, pero con el legado de la actuación digamos, del trabajo corporal de un actor. Todos esos detalles como en el look de la película me parece que forman parte del bueno, junto con la actuación de los niños y junto con, pues porque a mí los cuatro me parece que son bastante buenos, y bueno, y la chica que interpreta a Eleven también me parece que es muy buena. Y junto con el tercer componente de este bueno gordito, es que yo en esta película, a mí me pareció fascinante que en esta serie se unieran 3 generaciones, ¿sí? Como los niños, los adolescentes y los adultos, y todos como unieran fuerzas para vencer como toda esta locura monstruosa por la que están pasando, y que no es, digamos, como en It, que son los niños, pues que es otra exploración que también me parece genial, que son los niños solos y ignorados completamente por los adultos. Me parece que esta serie tiene ese plus, que es como que todos se unen, y a pesar de lo loco que puede sonar, los grandes empiezan a creerle a los chicos de que realmente se están enfrentando a un monstruo, se están enfrentando a otro universo ahí paralelo, por más loca que suene la idea, y eso me parece súper interesante. Entonces ese es mi bueno gordito de esta serie. El feo es el capítulo, no, el malo es el capítulo 7. Sí, ese es como el malo más claro para mí de la película, aunque creo que tengo otros, pero ese es el más claro, entonces es el capítulo 7. Y el feo es que tengo esa también ligera sensación de que si sacan una tercera temporada, no sé qué tan reforzada puede llegar a ser, ¿sí? Entonces es esa sensación como de, bueno, ¿y ahora cómo va a seguir la historia? Y me da como, no sé, como embarrada que llegue a un mal lugar, ¿sí? Entonces es esa sensación para mí el feo. Bueno, así acabamos nuestro 7º episodio de Toma Única. Esperamos sus comentarios sobre la serie, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Pueden seguirnos en Facebook o en YouTube como Toma Única. Y le agradecemos la participación a nuestro compañero Joan. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes. Para mí pues, también es, cuando no es muy normal que no esté hablando de política, que a veces termino haciéndolo como el loco ahí aburrido del parche. Pero me gusta también hablar de estas cosas, porque también, pues quienes me conocen, saben que tengo otras aficiones un poco frikis ahí. Sí. Pero aparte del anarquismo y esas cosas. Pero me gustó mucho y pues espero seguirlos escuchando. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao.